Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, queridos escritores, miembros del jurado, miembros de las comisiones lectoras, a todos los que estáis aquí presentes, pero también los que nos veis hoy a través de las redes sociales, a todos los amantes de la lectura. Sabemos que detrás de esa pantalla también hay editores, impresores, libreros, amigos todos, como digo, que están esperando este momento como si fuera único y especial, porque así lo sentimos y así lo queremos, que es la presentación de dos nuevos hijos librescos que forman parte de la familia de la ciudad de Badajoz. A través de las redes sociales, como os decía, a través de los perfiles de la Concejalía de Cultura, el perfil de Facebook se puede seguir, y también pues informaros que podéis vernos a través de la televisión municipal, de la televisión Badajoz Online, y en el canal, en la web del Ayuntamiento de Badajoz. Yo quiero saludar, aunque hemos podido hacer, porque sí tenemos la suerte de ver, pues a Rafael y a Juan, que nos acompañan desde sus lugares de residencia, dado que la pandemia no ha permitido hacer esta presentación pues de forma presencial como hubiéramos querido. La cultura se está adaptando a estas nuevas fórmulas de difusión pues que ha sido impuesta por la crisis sanitaria, por esta pandemia que llevamos ya tantos meses sufriendo. Y hoy pues es esta primera, la presentación, la primera que hacemos vía streaming y la hacemos de manera virtual. Esta es esta presentación que, como os decía, hemos podido y hemos querido poner aquí las portadas que ya podéis ver de novela y de poesía, que fueron las obras ganadoras en los premios Ciudad de Badajoz. Es verdad que fueron de la edición anterior, del 2019. Han sido muchas las vicisitudes que nos han llevado a retrasar esta presentación. Quisimos hacerla con motivo del Día del Libro, en abril. Quisimos también presentarla, si podíamos, en la Feria del Libro, que se aplazó de mayo a septiembre, y hemos ido buscando momentos. Y yo creo que estos momentos previos también a la Navidad, como regalo, pues yo creo que son unas buenas fechas. Son estas obras, como os decía, que se presentaron a los premios Ciudad de Badajoz en su 23ª edición y 39ª edición, como digo, de los dos volúmenes. Los premios Ciudad de Badajoz es uno de los certámenes pues, literarios, culturales más importantes y más prestigiosos que se celebran no solo en la ciudad, sino que se celebran también en toda España. Nosotros, desde el Ayuntamiento, pues queremos lanzarlos a todo el mundo. Por eso yo creo que estas redes sociales también nos van a ayudar a llegar mucho más allá de donde podíamos hacerlo de una manera presencial, y estos premios Ciudad de Badajoz también son el buque insignia, ya digo, de la cultura de la ciudad de Badajoz. Y nosotros pues disfrutaremos en un momento de todas estas presentaciones. Fue en esa gala, como recordábamos, en octubre de 2019, pues cuando una llamada telefónica se ponía en contacto pues, con vosotros, con Juan y con Rafael, y yo creo que lo recordáis, aquel momento también emocionante en el que se os comunicaba que erais los ganadores de las distintas ediciones de novela y poesía de los premios Ciudad de Badajoz. Los dos compartís esa tarea del escritor, esa aventura, muchos dicen, además solitaria, que conlleva pues esas dudas, incertidumbres, pero también esa magia que hay detrás del bolígrafo, del ordenador, del teclado, para dar pues, lugar a esas obras literarias. Ese día, como recordaba, se le comunicaba a Rafael Fuentes, que lo tenemos también y tenemos la suerte de verlo a través de la pantalla, pues que él había sido con su obra, aquí, El privilegio de perder un duelo, el ganador de los premios, ya digo, de poesía Ciudad de Badajoz. Era la obra premiada entre los 237 poemarios que se habían presentado en ese año, en esa edición, a los premios Ciudad de Badajoz, y que había sido premiado. Y hoy hemos dado una vuelta, hemos recordado y también hemos hablado, aunque hoy nos acompañan miembros, como he dicho, de la comisión lectora y también de los jurados, pero he querido recordar algunas palabras que dijo el portavoz entonces del jurado cuando anunciaba vuestra obra que había sido premiada. Entonces, José Antonio Ramírez Lozano, un escritor además recientemente también premiado, él manifestaba que el poemario era una obra con un verso líquido, breve, muy discursivo, muy limpio, con un referente amoroso de un nombre y que tiene un punto también irónico y canalla. Y también, pues, cuando conocíamos
que Hijos del naufragio, está también aquí, pues de Juan, que hace un momento brindábamos, era esa novela premiada entre las 152 presentadas. Una novela que salía entonces a comunicarlo en directo en la gala Paloma Sánchez Garnica, la escritora, y decía algo así como: no es una novela literaria al uso, creo que además tuvimos la oportunidad de hablar con Juan, y que juega con referentes literarios y que puede ser muy, muy interesante leerla. Es verdad que han pasado algunos meses, ha pasado ya casi un año, pasa el tiempo muy rápido, pero hoy tenemos pues ese privilegio de poder tener estas dos obras en una muy cuidada edición y por fin hoy podremos ya tocarla, hojearla y disfrutarla. A ellos, como decía, os doy la bienvenida a Badajoz, la enhorabuena por vuestras obras, que ya forman parte de nuestros estantes literarios. Me acompañan, y los quiero presentar, aunque ustedes bien lo conocen, pues dos de los responsables de que estas obras pues vean la luz y que vosotros hayáis sido los primeros. Son miembros de la comisión lectora y jurado. Me acompaña a la derecha, y él comenzará en un momentito a hablar, el periodista y poeta Juan Manuel Cardoso, y también a mi izquierda pues me acompaña el profesor Julián Martín. Ellos serán pues los encargados en un momentito de presentar la obra. Hablará Juanma, dará paso al autor del poemario y así luego lo hará Julián y hablará el autor de la novela. Así es que yo creo que sin más, volver a saludaros, daros la palabra. En cualquier momento también, si luego queréis intervenir, pues después también podemos hablar. Así que a continuación pues tiene la palabra Juanma Cardoso, que será el encargado de presentar pues nuestro premio más veterano. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que en 23 años que llevo como miembro del jurado de poesía había visto muchas cosas, pero nunca había visto una presentación de este cariz. Estoy aquí además porque quien debía de estar pues no se encontraba bien, y he calentado un poco la banda y he salido a hablar de un libro que efectivamente que ya leímos hace un año y premiamos hace un año, y que es un libro que tiene algunas cosas para comentar, y a ello voy. Aunque ya también Paloma me ha robado algunas ideas del maestro Ramírez Lozano. Si no fuera porque la poesía de Rafael Fuentes es limpia, sinuosa, inteligente, robusta, de versos cortos y directos, líquida, como ha sugerido el maestro Ramírez Lozano, divertida a veces, discursiva siempre. El entendimiento, hace años que te lo cerraron con los mensajes publicitarios. Transparente y cristalina, con la contundencia de lo inesperado, diría que nos encontramos inmersos en una experiencia de combate, de permanente batalla que por el conflicto, las embestidas, las pérdidas y las heridas parecen durar toda la vida, una eternidad, algo así como 15 años. Son 35 poemas que a simple vista parecen dispuestos de forma anárquica y descontrolada, pero cuya lectura muestra una lógica sutil que los versos van hilando con armoniosa lucidez mientras radiografía la vida, el mundo, las circunstancias, las emociones, en un duelo sin cuartel que, siendo duelo de enfrentamiento, de pelea, de desafío y de lance, es también duelo de dolor, de tristeza, de encuentro y de desconsuelo. En cualquiera de los dos escenarios, perder un duelo puede ser un descanso y un privilegio. El descanso para el guerrero, para el que tiene que combatir con las palabras, como si de espadas se tratara, y seguir venciendo a la muerte para que no nos arrebate el alma. Y el privilegio para el poeta, que a pesar de la lucha, o por culpa o por gracia de ella, consigue arrebatarle al duelo la gloria de un poema perfecto. No pretendo jugar con las palabras, no más que el propio poeta, que ya desde el mismo título del poemario, que comparte con el segundo de sus poemas, El privilegio de perder un duelo, nos introduce
en un singular duelo que desde la metáfora, por la fuerza de sus palabras, la pasión de su mirada y la vehemencia de sus criterios, parecen durarnos un tiempo más allá del tiempo empleado en la lectura y reflexión de lo que cuenta. Pongamos, y volvemos a ello para explicarlo, esos 15 años que los duelistas Gabriel Feró y Armand Davert recorren la Europa romanticista y guerrera sobre un tablero de ajedrez donde entran en combate dos personalidades opuestas representadas por el honor y la sinrazón. Algo de eso hay en estos poemas de Rafael Fuentes, que dibuja con las palabras de sus versos un juego delicioso y subyugante, como el de los húsares de Joseph Conrad, que tan bellamente convirtió en imágenes Ridley Scott. El duelo es una obsesión, pero también es un arte, el bello arte de morir con honor. Tengo para mí que el duelo planteado por el poeta es un duelo contra sí mismo. Dos ejércitos de un hombre abren filas a la distancia de un sable, escribe. Y su mundo extraño, y al mismo tiempo un duelo contra las palabras que habrán de aliviarlo, explicarlo y desentrañarlo. Por eso tal vez su mejor poema es El privilegio de perder un duelo, donde empieza: nada más verla supe que no tendríamos nada de qué hablar, porque siempre estaríamos mordiéndonos los labios. Rafael Fuentes escribe sobre el arte del brindis y la bebida, del vino y las copas, de los vasos y los camareros, sobre el vodka y el bitter y sobre la última botella. Escribe sobre la aurora y el rocío, los besos y los ángeles, el honor y el sable, volvemos al eterno duelo, sobre el jazz y el blues, sobre la música de Etta James, Chet Baker y Billie Holiday. Cita a C.S. Lewis, a Malcolm Lowry, de nuevo el alcohol, y a Nabokov. Escribe sobre la geometría de Euclides y sobre la Biblia, sobre el Cold Navy. Dentro del tambor encontramos una sola bala directa al centro de su corazón. Soñé que esa bala era yo. Y Cerdán, que la verdad es que no sé si es un periodista, un restaurante, un apellido, unos caramelos o un estilista. Un boxeador. Cita a Aquiles, a Diana y sobre todo y en especial a Irene. Eras del color del caramelo y del sabor de una línea tan amarga que marcase la derrota desde un blues hasta una playa. Hay pues en los poemas de Fuentes lugar para la mujer, hablando de Irene, imágenes poéticas tan sublimes como a esas heridas invisibles que nos dejan los fracasos, o tengo la brillante idea de escuchar el mar aullando en tu pelo, o buscar el esmalte de tus ojos en los tonos boreales. Para el amor, para la pasión, para la geografía de los sentimientos, que deambulan asimismo por itinerarios geográficos físicos, como los arribes del Duero, Doñana, Cabo de Peñas, el Moncayo, el Odiel, los Picos de Europa, el estuario del Hudson, la literaria Isla del Tesoro o la mitológica Isla de Delos. Pero más allá de referencias, lugares y encuentros, existe en el poemario otro particular duelo, el que el autor mantiene con la poesía, con el poema. Y así, siendo demiurgo, todos los poetas tenemos algo de demiurgos que viven por encima de sus posibilidades, escribe, acude a la angiología, el sistema vascular, una especie de metáfora que nos lleva a los conductos a través de los cuales se expande la intimidad de nuestras pasiones. A un antro de slam poetry en Nueva York y a Juan Ramón Jiménez. Tiene el poeta la obsesión del duelista con el poema, con el que se bate en duelo, con el que se obsesiona, al que quiere vencer, tal vez con el que desea perder, pero en todo caso, hacer de arquitecto con las palabras y diseñar en estas páginas, por ejemplo, un poema que sepa llegar a viejo sin tener que sonreír sin ton ni son a todos los que pasen. Solo se trata de un oficio, lenguaraz, atrevido, descarado, cínico, sentido, aunque escriba con todas las páginas en blanco y sin Viagra ni esperanza lleve por título. Sin pretender caer en la exageración o el halago fácil, me recuerda la poesía de Rafael Fuentes a la de Juan Ramón, sin enredos, sin rodeos,
el verso corto, certero, y también sus cuitas con la poesía. Decía Juan Ramón, en Vino Primero Pura, que a la poesía la amaba como un niño y la odiaba sin saberlo. Es posible que a Fuentes le suceda eso. Por eso mantiene un duelo con los poemas, con los sentidos y con la vida, que después de todo casi es lo mismo. Y no lo pierde, entre otras cosas, por hallazgos literarios, metáforas y discursos que como lectores nos revuelven. No lo pierde porque una mujer hermosa y delgada, como un norte inaccesible, le susurra versos a un rollo de papel higiénico. No lo pierde porque no olvida que el jugador de escondite siempre termina solo. Y no lo pierde porque colecciona principios de poema y finales de película. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que le damos ahora, gracias Juanma, la palabra a Rafael, que yo creo que nos estás escuchando, ¿verdad? Yo creo Sí, todo, de principio a fin. Ah, pues fenomenal. Pues nada, de darle las gracias a Juanma por lo bien que me ha puesto. No es para tanto, ¿no? Yo creo que escribir un poemario, escribir poemas es simplemente dar nuestra opinión y luego acicalarla un poco. Por eso me gusta escribir poesía. Igual que una novela, pues me parece una aventura, que las he escrito también, pero me parece una aventura más complicada, mucho tiempo invertido para luego no conseguir nada, intentar venderla por ahí de cualquier manera en los concursos y no conseguirlo. La poesía sí me apetece, es algo que te pones a ello, tiene la plenitud de lo que puedes terminar rápidamente, que la autosatisfacción que da el trabajo terminado. En un día pues escribí 3 o 4 poemas o incluso un poemario si te encabezonas y quieres terminar. Y poco más. Soy poco de hablar de lo que yo hago. La verdad es que está bien el libro, la portada es más bonita que la de mi compañero. Y sí, no, hombre, pero porque la portada pues mi compañero está bien, no está mal. Pero la mía pienso que está mejor seleccionada. Tuve una buena editora de mesa que de las ideas que le presenté, pues cogió una de ellas. Y es complicado, ¿no? Porque muchas veces queremos fotografías o nos llama la atención imágenes que tienen unos derechos de autor y no se puede conseguir, no se puede pagar, eso no merece la pena. Pero esto al ser una obra de arte, pues habría perdido ya los derechos de autor, tendrá más de 100 años y se pudo poner. Creo que simboliza bien lo que dice el poemario. Un duelo y 2 señores batiéndose a duelo. Y respecto a lo que decía Juanma, pues yo creo que sí está definido, no hay un salto tan anárquico en las 3 partes que componen el poemario. La primera habla sobre el honor, una obsesión o mi punto de vista sobre el honor, tal cual, el honor de las espadas, el honor de los duelos, el honor que todos tenemos y que sigue también vigente. Y aunque en nuestro día ya no podamos utilizar estos lances para solucionarlo. La segunda parte es un poco como más comercial, es un poco de lo que tienes que utilizar cuando si quieres triunfar en un certamen literario, pues un poco de buen rollo, de abordar otro tipo de temas. Pero bueno, que también son temas por los que también tengo siempre una opinión que dar y las pongo. Y el tercero, pues es un clásico, ¿no? La tercera parte, pues el miedo a la muerte. Me hago viejo, ya soy un abuelete, tengo 60 años y va de eso. Lo dice bien claro, la vida de un hombre a partir de los 60. Y respecto a Juan Ramón Jiménez, me gusta, pero no es uno de mis poetas favoritos, como todos los simbolistas. Pero bueno, sí le he leído y le menciono porque evidentemente le respeto y me gusta. Tampoco soy un gran lector de poesía. Me gusta mi poesía. La de los demás, pues les deseo buena suerte y buenos mares, buenos vientos y mejores mares. Pero la verdad que no consigo acabar libros de poesía. Empiezo, pero no los acabo. De los españoles me gusta un poco Carmelo Iribarren, porque se parece un poco a mí en la sencillez. Y luego también me gusta cuando no se pone muy pedante Luis Alberto de Cuenca y poco más. Los clásicos que he leído en el colegio de chico, Antonio Machado, Federico García Lorca, Espronceda, como no, con su canción del Pirata, también temas románticos. Y si me queréis hacer alguna pregunta, porque soy de hablar poco.
Bueno, yo creo que muchas veces, efectivamente, ¿no? Cuando los poetas, no eres el único caso que a veces cuesta decir palabras, pero yo creo que ha reflejado muy bien y refleja muy bien estos sentimientos. Yo no sé si vosotros queréis hacer alguna pregunta. Animar, por supuesto, a todo el público, ¿no? Que nos está viendo y que hemos hecho esta retransmisión, que como ven, estamos en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Badajoz, con lo cual, bueno, pues vosotros también ya sois parte de la historia de la ciudad y en este sitio tan emblemático pues era normal y queríamos hacerlo para que fuerais ya parte, ya digo, de esa historia que vosotros habéis narrado en vuestras obras, pero también que vosotros ya vais a ser parte de ella. A continuación, entonces, gracias, Rafael, vamos a darle... Iba a solucionar una pregunta que ha hecho el compañero sobre quién era Cerdán. Ah, sí. Sí, Cerdán es un boxeador francés de los años 30. Es que busqué en Google... Michel Cerdán. Llevaba siempre un clavel en la solapa, era un dandy cuando salía del ring. Y una cosa que tiene este poemario, que no he visto yo en ningún poemario, también tampoco soy buen lector de poesía, como te decía, es eso, jamás había leído un poema sobre boxeo. Me imagino que, como que incluye él, me imagino que sí se habrán escrito, evidentemente, pero no lo encuentro ahora cuál era. Estaba al principio, en la primera parte, la que habla sobre el honor. Sí, yo lo que pasa es que no tengo el que tenía las notas, no es el libro que tengo delante. A ver si no... Sí, mira, está en el poema, en la página 16, casi lo mismo. Sí, casi lo mismo, sí. Por poder, por sumisión, por la orquídea en la solapa de Cerdán, que es a lo que hacíamos referencia de este hombre, que era muy dandy, que siempre fuera del ring pues andaba como un guante, vestido. Y pues nada más, solucionado esta pequeña incógnita que no encontraste a Cerdán en Wikipedia, pues ya está. Bueno, para terminar tu intervención has empezado, pero es verdad que has saltado. A mí me gustaría que nos leyeras ya, pues quizás ese que has empezado y has hecho esa referencia, ¿no?, a Cerdán que no encontrábamos en Google, pues que nos leyeras un poquito. ¿Vale? Bueno, pues leo ahí el libro. Pues leo la 16, venga, la página 16. Lo que tú quieras. Leo muy mal poesía, porque casi nunca, siempre que voy a algún sitio porque me dan algún premiejo o algo, lo leo muy mal, leo a prisa y no en tono, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Casi lo mismo, por poder, por sumisión, por la estricta geometría del viaje desde un hígado a tu izquierda, por aprender a caminar de otra manera, por un tabique nasal de sobra, por los viejos campeones irlandeses, por los hombres sin corona de los campos de algodón, por la orquídea en la solapa de Cerdán, porque el dolor ha dibujado 4 esquinas o porque resulta difícil abandonar. Se le ocurrió subir a uno de los pocos lugares donde 2 hombres pesan casi lo mismo, y después no quería bajar. Tuvieron que echarle a puñetazos. Pues ya está. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y a puñetazos nosotros te acogemos con los brazos abiertos. Ahora sí, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, pues como les decía, tiene la palabra el profesor Julián Martín, que será el que pues salude también a Juan, que nos está ahí presente durante toda la tarde y desgrane su obra y luego te damos la palabra a ti. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes al autor de la novela, Juan Martínez Val, y a todos los que nos están viendo en esta, efectivamente, presentación que, como yo hablaba con Juan, pues parece una epifanía esto totalmente diferente, nunca habíamos pensado en esto, o una incluso parusía para los que no estamos acostumbrados a estar delante de las cámaras, ¿no? Bien, voy a comenzar. Yo a esta novela de Hijos del Naufragio, en este comentario le he puesto un subtítulo que es El último viaje de Kafka. El acorazado Potenquín es desguazado en 1923 y justo ese año el escritor Juan Martínez Val, autor de la novela, embarca a Kafka en el acorazado para que realice su viaje definitivo. Su viaje definitivo pues me recuerda justamente al poeta que
tú aludías y que no le gustaba mucho al novelista, ¿no? El viaje definitivo. El escritor checo, que nunca había navegado en un crucero, disfrutará de un viaje de placer en el navío de guerra más prestigioso de la Armada Roja para demostrar al mundo que hay que confiar más en la paz que en la guerra, o al revés. Una suerte estar entre los elegidos por el Soviet revolucionario. El viaje de propaganda comunista era, según Stalin, una maniobra siniestra orquestada por Trotsky para hacerse con el poder en el partido y en la madre rusa. Después de este párrafo, le tengo que decir que la portada de este libro, que también ya se ha comentado, no es un cuadro artístico, pero es el resumen perfecto de la novela, puesto que ahí está el acorazado Potemkin y debajo, que por eso le he quitado la faja, está la silueta de Kafka. Muy bien, pues a la salida de Petrogrado, actual San Petersburgo, conforman el selecto pasaje del buque reconocidas personalidades mundiales de la ciencia, la cultura, las finanzas o el espectáculo, incluso la mafia americana, y dos chinos que flotaban entre la vida y la muerte como deben hacerlo los auténticos entes intermedios. El barco que hedía a jabón rancio sería su hogar. Los invitados, casi 100, vivirán en el vientre del buque, que es un auténtico, dice el autor, útero oscuro y germinativo de vidas en ebullición. Allí chocan entre sí la política, la filosofía, las ideologías, en su caso que se resisten a morir. Para colmo, el furor iconoclasta de las vanguardias y el programa futurista desarrea el mazazo definitivo de principios del siglo XX. La estructura de la novela son 78 episodios, 78 secuencias orgánicas y autónomas, como son los cuadernos en octavo del propio Kafka. Alguien podrá intitularlos un día, como hicieron en su tiempo con los sonetos de Quevedo, porque cada secuencia es una obra cerrada en su estructura que forma parte naturalmente del todo narrativo. Kafka es el enlace del conjunto y de la sucesión lógica de acontecimientos. Sucesos, episodios, intriga, entrecruzamiento de acciones, caos humano, todo acaba unificado en Kafka como imán de convergencia y de relación. El argumento y la narración no se rompen. Kafka es el agonista que dirime y falla sobre todos los problemas. Es el auténtico crisol. Él es el personaje que encadena los 78 cuadros. Efectivamente, el protagonista actúa como radiólogo de la revolución bolchevique. Kafka no criticó el comunismo en sus obras, pero en esta novela tiene la oportunidad de hacerle una radiografía seriada para enjuiciarlo. El autor de Hijos del Naufragio es un intelectual abierto que navega por lo social y cultiva las distopías ajeno a todo hermetismo. Los personajes que deambulan por el acorazado son reales, históricos, prosopografía y etopeya, biografía con descripciones behavioristas, de técnica impresionista unas veces y expresionista otras, vidas paralelas, entrecruzadas y antitéticas, variopintas, que ofrecen en bandeja emitir un juicio sobre ellas y su entorno. Acción y análisis existencialista de estas acciones de la alienación e insolidaridad que otorgan el alcance social y político a la novela. Esta densa obra se hace más ágil por el método de crítica social, sátira, burla, ironía para decir lo indecible, esquivando lo políticamente correcto. Entremezcla la ridiculización, la reducción al absurdo al estilo ionesco y el esperpentismo valleinclanesco como mejor medio para retratar la abigarrada sociedad que en el barco rodea a Kafka. El escritor, como autor omnisciente, utiliza el flashback, los anacronismos y la profecía, ecología, ideología de género. Resplandece el sello del expresionismo de Kafka, la ósmosis entre sueño y la realidad, porque la pluma es, en definitiva, un sismógrafo del corazón. Artísticamente, el espíritu de Kafka aparece en la novela brillante y espiritual, como el de un ser de luz. Gracias a Nimes,
un poeta callejero encumbrado por el mecenazgo de Trotsky, conocemos que para él la creación artística es un acto apasionado de voluntad y tiene mucho que ver con la religión. La literatura es una búsqueda del placer, una manera de aliviar nuestra vida inconsciente. Es un narcótico y actúa como tal. Y la poesía es un despertar, es una esencia de perfume. Está cerca de lo sagrado y de la trascendencia. Socialmente, la personalidad de Kafka deslumbraba en El buque. ¿Es usted el hombre con más eso en este condenado barco?, decía la casquivana cineasta americana que se ofrecía a visitarlo en su camarote. Y el propio comandante le confesaba que en cierta medida lo consideraba su superior o por lo menos su principal consejero. Hijos del naufragio es un retablo historiado y una enciclopedia. Es un corpus filosófico, político y de sociología de los comienzos del siglo XX, pero digerible y atractivo, con muchos puntazos de irracionalismo, surrealismo y toques humorísticos. Los pintores quieren pintarse a sí mismos. Juan Martínez Val, profesionalmente, ha sido cultivador de la imagen y lo que hace con sutileza en la novela es retratarse a sí mismo con las palabras hasta trazar un bello caligrama. Quiero señalar 6 puntos antes de acabar y llegar a los 10 minutos que me he propuesto. Con estas puntadas. Cada capítulo es un recodo de la novela Río con personaje diferente y un tema, conflicto diferente, de fondo profundo. Cada capítulo tiene una acción y un afán. No hay nada huero. Es un análisis del tema de las vanguardias de principios del siglo XX, que tenía como objetivo cambiar el arte y cambiar la vida. Tercero, no es una novela liviana, no hay nada baladí, nada de pensamiento líquido, nada de la esfera de Acuario. Cada capítulo podía llevar un título temático, tal es su profundidad, como ya he dicho. Es una novela que flota como un catamarán por la amplitud de sus preocupaciones sociológicas, pero no es una novela para surfear, es una novela con quilla profunda. Es una novela redonda, con una circunferencia que tiene como centro a Kafka y cuyos radios son los personajes de cada capítulo con su tema a las espaldas que convergen en su centro, Kafka. Como una premonición, y acabo, comienza la novela con la anotación en el 5º cuaderno en octavo de Kafka, que dice así: sin esperanzas iba el hombre en su botecillo, doblando el cabo de Buena Esperanza. Pues muy bien, efectivamente, el acorazado, cuando acababan de doblar el cabo de Buena Esperanza, es el lugar donde Kafka murió el martes 3 de junio de 1924 como náufrago de todos los que la acompañaban en aquel periplo, según había profetizado en sus propios cuadernos. Muchas gracias. Pues, Juan, cuando quieras. Sí. Vale, pues estupendo. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos que estáis ahí en esta extraña reunión a distancia y daros las gracias por haber puesto en marcha todo esto. Realmente el texto que ha leído Julián Martín pues es extraordinario, me hace una valoración que yo dudo que me la pueda merecer y le agradezco muchísimo la lectura tan profunda que ha hecho de la novela, que realmente, bueno, pues toca muchos aspectos de los que yo he tenido en la cabeza. Otros los insinúa. Y bueno, pues ahora hablaré un poco de mi forma de verla y entenderla, ¿no? Pero sin duda alguna, el texto que le he leído es una introducción segura, buena y ajustada,
ojalá sea justa, porque eso no lo puedo decir yo, ¿no? Y en literatura, pues las cosas van para largo, ¿no? Realmente el juicio del tiempo es el que lo tiene que decir. Pero desde mi punto de vista, hoy en día, pues le tengo que dar unas gracias inmensas por esa lectura, esa interpretación y el esfuerzo que se ha dado en ponerla en tan magnífico orden, ¿no? Yo primero haría un comentario para discrepar de Rafael Fuentes, el autor de la poesía, que es uno de los poetas más originales que hay. Eso hay que decirlo. Yo cuando comí junto a él, y también estaba Julián, estaban otras personas por allí, en la mesa de la comida al recibir los premios, bueno, pues realmente es un hombre extraordinario, como poeta absolutamente atípico, totalmente atípico, es decir, que no es extraño que haga una poesía que pueda tener una sencilla contundencia, aunque esto pueda parecer oxímoron. Es decir, te deja absolutamente chocado, ¿no? En una cosa pequeña estoy en desacuerdo con él y estoy de acuerdo con Julián, y es en decir que realmente la portada de la novela, que como ha puesto Julián, hay que verla sin la cinta roja, sin la faja roja, porque le tapa la mitad y realmente esa estructura funciona. Se basa un poco en lo que eran los carteles soviéticos de la época, y con ese Kafka con el buque en la cabeza. Me parece que está muy bien realizada. La ha hecho, yo no la conozco, pero sé que la ha diseñado Agustín Escudero, y desde luego, igual que a la editorial Agaida, pues le doy las gracias por de qué manera han desarrollado la novela, porque la edición está muy bien hecha, le hicieron una corrección ortotipográfica magnífica, y la edición pues realmente tiene mucha calidad y está muy bien desarrollada. O sea que también le doy las gracias a ello. El autor, si escucha esto, porque sepa que al autor, igual que al comentarista, le parece que la portada, de sea bonita, de fea, lo que sea, yo no voy a entrar en una estética subjetiva, pero realmente refleja bastante bien la situación, el momento y el conjunto y el contenido de la novela. Sí, en eso estoy de acuerdo totalmente con Julián Martín. Yo entraría a comentar algunas cosas, no para hacer de spoiler, como se dice ahora, y al posible lector machacarle la novela, qué pasa con este, qué pasa con el otro, ¿no? Yo voy a hacer algunos comentarios porque Kafka era de la opinión de que el arte tiene que tener mucho oficio. A veces puede tener mucho oficio y no ser arte, eso lo tendrán que decir otros, pero el arte tiene que tener una técnica detrás, y tiene que tener intuición, y tiene que tener oficio. El oficio de escritor se va metiendo dentro del mundo y entonces le cambia, que es lo que pasa con todos los oficios. Los franceses tienen una expresión que es decir, el oficio se mete en el cuerpo, como cuando al aprendiz le empieza a doler la mano de estar trajinando con una herramienta, lo que sea, de tener que, claro, el oficio se te está metiendo en el cuerpo. Pues el oficio de escritor también se mete en el cuerpo, porque no deja de ser una forma de autodisciplina y de perseverancia, ¿no? Esta era una idea también que tenía Kafka y que la pone en varias ocasiones y aparece en cartas y en varios sitios, ¿no? Lo primero es, por empezar por donde ha empezado Julián, el momento en el que se sitúa la novela, 1923, y que aparece ya en la primera línea de la novela, no es casual. 1923 no solamente a finales del otoño, no solamente es el momento adecuado porque al inicio, a mediados de 1924, de enero del 24, murió Lenin, cosa que aparece en la novela y que se hace una ceremonia en el bar, etcétera, cuando le llega el mensaje, sino que
Unos meses después, como ha dicho, el 3 de junio del 24, muere Kafka, ¿no? En su muerte real, no en la muerte. Y esos eran datos de los que yo partí con plena conciencia. Al mismo tiempo, 1923 es un año importante, que por cierto, estamos a casi un siglo de esa fecha, y nos encontramos en una situación curiosamente, vamos a decir, refleja. En 1923, en Rusia, como también aparece, o la Unión Soviética, por mejor decir, había dado un giro extraordinario, porque un poco antes había dado la rebelión de Kronstadt. Lenin vio que el comunismo, que entonces se llamó comunismo de guerra, no aguantaba. En Rusia estaba pasando un hambre atroz, la industria estaba perdida, todo. Y entonces tuvo la idea de volver a lo que él llamó el capitalismo de Estado, que fue lo que se llama la nueva política económica, la NEP. Que entonces hay un personaje ahí en la novela que es Frank Oberman, que se pone como un banquero, un personaje inventado, como un banquero amigo de Lenin, pero es que realmente hubo banqueros amigos de Lenin, y es más, y de Trotsky, que fueron los que pagaron la revolución, ¿no? Y de ahí que esa especie de paradoja pueda tener un sentido. También lo que acababa de suceder para la Rusia soviética, que acabó con eso, es que había perdido lo que se llama la batalla de Varsovia, que para los polacos es conocido como el milagro del Vístula, porque siendo muy poco su ejército muy desastrado y llegaban los comunistas con una ferocidad impactante, en una maniobra que les salió bien de puro churro, lograron ganar la batalla. Pero realmente lo que en ese momento planteaba, en ese 1923, justo los 2 años anteriores, la Internacional Comunista, que entonces se había reunido por segunda o tercera vez, no lo recuerdo ahora, lo que planteaban era, una vez que hayamos conquistado Polonia, seguimos y nos vamos para Alemania, hacemos la revolución en Alemania, que había fracasado con el famoso golpe espartaquista en 1919, bajamos para abajo e intentamos hacerla en Francia, en Austria y en Italia. Y de ahí la vamos extendiendo y hacemos como una especie de revolución, lo que luego quedó en el proyecto del trotskismo, ¿no? Y eso se paró en el milagro del Vístula. Claro, se dieron cuenta que no podían ganar y que tenían que cambiarlo todo. Entonces, entre el milagro del Vístula y la rebelión de Kronstadt, esas son las circunstancias que comienzan. Yo estoy hablando un poco de historia porque es la situación que tiene esta novela. Luego, se puede decir, los personajes son o bien personajes literarios, que yo cojo varios de ellos de Kafka, o bien, como ha dicho Julián, personajes reales transmutados, ¿no? O bien algunos personajes que yo he inventado, vamos a decir, inspirados en personajes o a veces en ideologías para personalizarlas, que es la forma de comprenderlo, ¿no? Como son Ofelia, o es Nimés, o es el Hijo, o es Yuri Zivago, que evidentemente es Boris Pasternak, el autor de la novela, ¿no? Aquí se podría decir en eso unas frases que en el libro que Svetan Todorov hizo sobre Boris Pasternak y lo que sería la vida de Pasternak, y que es un personaje muy importante de la novela, Yuri Zivago, el doctor Zivago, y que es el médico acorazado, y que los comunistas, como apareció en la película y en la novela de Pasternak, van de un lado a otro, ¿no? Los van de acá para allá, los cogen uno, los cogen otro. En fin, que el hombre no puede realizar su propia vida, ¿no? Realmente se puede decir que la filosofía de Boris Pasternak era no parar el toro de frente, el toro de la Rusia soviética, del bolchevismo, sino tratar de que se moviera, de que girara
de que pudiera controlarlo llevándolo con la capa por un lado y para otro, ¿no? Y tuvo un éxito en esa tarea. Yo creo que su principal lema podría ser, como dice Todorov, es posible no someterse. Que hoy en día, decías, es una situación que puede tener relación con lo que estamos pasando. Es posible no someterse. Y que realmente es lo que hizo Pasternak y lo que este personaje se va viendo, y varios personajes transmiten esa posibilidad de no someterse. El otro principio podría decirse que la virtud moral es un acto político y que está vinculado a no someterte. A veces no someterte, como después lo vimos en Martin Luther King o en Gandhi o en otros muchos que son posteriores, ¿no? Conlleva una acción. Es decir, no es un no sometimiento pasivo de estar diciendo a ver si me escondo y no me pegan dos guantar bien o mal pegadas, sino que realmente es una forma de acción en la no acción, ¿no? Yo creo que eso es una parte de lo que yo he querido transmitir en la novela y que por eso hay una conversión a lo largo de la novela, ¿no? Que sufre también una gran transformación. Por ejemplo, al comienzo tiene la muerte una extraordinaria presencia en la novela. Esto no es casual. Claro, salvando todas las distancias salvables, que son infinitas, es como cuando en la primera parte del Quijote y en la primera parte de la primera parte del Quijote no paran de pegarle tortas y de, por decirlo así, hacer burlas. Todo eso va disminuyendo y en la segunda parte el Quijote es una enormidad. Tiene una presencia, tiene una intensidad, tiene una solidez que es extraordinaria. Claro, yo traté de en cierta forma de imitar esto. Estamos en un viaje que empieza por un confinamiento, como estamos nosotros. Están allí parado el barco, no sabe si va a salir. Esta especie de confinamiento refleja la lucha que hay en el continente, en el exterior, en esa Rusia soviética donde ya los peones y alfiles de Stalin y Trotsky se están moviendo, como también luego se reflejará en el interior del barco, ¿no? Entonces, tenemos ese confinamiento como una transformación, porque también, como ha dicho Julián, realmente el barco, y quizás no solo la sentina o las bodegas del barco, sino en conjunto es una especie de útero. Ahí están germinando una enorme cantidad de cosas, ¿no? Y hay personajes que emergen de ahí como si fueran personas nuevas, como es, por ejemplo, Bubno, que es una especie de proletario sanchopancesco que termina teniendo una gran intensidad moral a pesar de su absoluta incultura, porque la cultura no es la moral ni la moral la cultura. La cultura es una cosa que en cierta manera nos viene de fuera y la moral fundamentalmente es un refuerzo interior que se tiene que reflejar hacia el exterior. Para no extenderme mucho y si después queréis hacer algunas preguntas o comentar otros aspectos, voy a hablar un poco de Kafka, porque es efectivamente, como Julián dice, es la columna vertebral de esa novela. De las 78 secuencias es la que va hilando unas con otras y la que va dando sentido a todo, y la que o bien aparece por casualidad o si no está presente al final su ausencia es la verdadera presencia. Pero es que si no están, van a llamarle, a decirle, mira qué ha pasado, ¿dónde estamos? ¿Qué desastre es este? ¿No? Claro, no hay que olvidar que el Kafka que yo he escrito es un personaje literario. No es otra cosa, es un personaje literario. Que claro, es una interpretación mía
que yo he basado sobre todo bueno, no sé, yo he perdido el vídeo, no sé si me estáis viendo o no, pero ya vosotros os he perdido. No sé qué pasa. Perdido el vídeo. Sí, yo ahora mismo mi pantalla está en negro. No sé si... Nuestra también, pero puede seguir. Nosotros sí te escuchamos bien. Vale, pues entonces yo sigo. Vale, ahora ya he recuperado el vídeo. Vale, perfectamente. Decía, Kafka hay que entenderlo como un personaje literario. Quizá de las muchísimas interpretaciones que se han hecho de Kafka, yo esté más cerca de la de su amigo Max Brod, que escribió una especie de biografía, comentario, interpretación sobre Franz Kafka. Y otra es la de Gustav Januk, Conversaciones con Franz Kafka, que el Januk en aquella época, bueno, era hijo de uno de los compañeros de trabajo de Franz Kafka, y le pidió permiso para tomar notas de lo que hablaba con él, porque paseaban por Praga muchas veces, incluso tomaron mucha confianza, iba a verle el trabajo, se sentaba allí, él anotaba y hablaban de lo divino y lo humano, y realmente esas conversaciones, yo dudo muchísimo que hayan sido inventadas, como algunos críticos han dicho, porque tienen mucha entidad, y tienen una entidad que va muy de acuerdo con lo que Max Brod, que le conoció muy bien, que tenía una edad parecida a la suya y que le comprendió muy bien y con el que tenía una enorme confianza, Kafka, pues interpreta. Me alejo, por ejemplo, aunque termina reconociéndolo de la familia Canetti o la de otros, aunque pueda valorar su forma de ver. Pero claro, yo como lector cojo lo que a mí me interesa, lo que yo interpreto, lo que yo. Pero sobre eso que yo he cogido, porque claro, también lo trato como un personaje. Y es un personaje que creo que conseguí lo que yo intentaba, sea bueno, malo o regular, que es un personaje que varía mucho a lo largo del... Es un personaje que empieza de una manera tímida, está, vamos a decir, en la parte de atrás del escenario, tapado por unos actores que a veces pues, tienen una fuerza enorme y que poco a poco se va ganando el primer plano, hasta que, como Julián comenta, el propio almirante que dirige la nave, pues realmente lo acepta como un superior. ¿Qué caracteriza a ese Kafka? En primer lugar, que no es Kafka. Kafka es uno de esos autores, igual que algunos personajes han dado nombre a adjetivos, a sustantivos. Si uno dice como un Otelo, como un Hamlet, o eres una persona muy quijotesca o sanchopancesca, sabemos a qué se refiere, o pasa con Kafka. Lo kafkiano se tiene como una cosa laberíntica, oscura, siniestra. Y claro, el Kafka que va emergiendo de esta novela es una fuente de luz. Es una fuente de luz precisamente porque no se somete y porque se basa en la virtud moral. Es decir, Kafka aquí lo que tiene se basa, se puede decir, en su creencia en que hay una dignidad en el hombre, en el ser humano, que es profunda y es inmutable. Y que lo mismo la tiene un personaje como Bruno, a que nadie quiere ver porque apesta, porque al hombre le han echado en la sentina, es un pobre pordiosero que ha llegado allí rebotado del mundo, que no tiene nada, y que Kafka lo acepta. Y lo mismo puede hablar con un almirante, con los generales, con los soldados, es decir, realmente tiene ese sentido profundo de la dignidad de lo humano. Kafka en muchas ocasiones en sus relatos expone cómo esa dignidad se quiebra o cómo es atacada, pero realmente si no existe ni ese ataque ni esa quiebra tienen sentido.
una columna que no existe no se puede partir. Entonces, esa es una parte importante, yo creo, del personaje que yo he querido hacer. La otra parte es que Kafka, en mi opinión, y yo lo que he querido transmitir a ese personaje, es que realizar esa verdad de la dignidad es una responsabilidad de cada vida y de todas las vidas, independientemente de donde tú estás. Y por eso él tiene un temperamento sólido y no es agresivo. Y es moralmente sólido, pero no ostentoso. Nunca es ostentoso, porque lo ostentoso va en contra de esa dignidad. De igual manera que es perseverante. Yo creo que esas serían las líneas con las que yo he querido trazar el personaje y que se muestran a través de una larga evolución de 380, 390 páginas, ahora no recuerdo cuántas son, y que es lo que le puede dar un valor a la novela, interpreto yo, ¿no? Y que para mí era importante hacerlo, ¿no? Yo creo que con esto es algo que tengáis. Algunas cosas también estoy de acuerdo con Julián, es decir, solo para rematar. Por ejemplo, en los aspectos impresionistas, algunas cosas rápidas que van como apuntes, que van sueltos, y al mismo tiempo presionistas. Claro, que algunas escenas de las que no voy ni a nombrar, igual que a ese personaje, no lo voy ni a nombrar para que la gente se choque con él, se pegue tal porrazo que diga, Dios mío, ¿dónde me he llevado? Claro, eso tiene un calado expresionista, y si no lo hacemos expresionista pierde fuerza, llamando por expresionista lo que su propio nombre indica, ¿no? Que es decir, estoy dándole una fuerza desmesurada a la expresión y no al control de la expresión, que sería el clasicismo, ¿no? Bueno, como veis, por lo menos la novela, claro, yo agradezco muchísimo al jurado que fuera premiada, tiene detrás un planteamiento que por lo menos yo traté de que fuera riguroso, con unas ideas que estaban pensadas y que traté de convertir en literatura de la mejor manera que pude. Si lo hice bien o lo hice mal, pues claro, siempre lo tienen que juzgar otros. Pero en todo caso, claro, mi agradecimiento al jurado y al ayuntamiento y a la ciudad de Badajoz, pues por haberla valorado y haberla dado un premio tan valioso y tan generoso. Muchísimas gracias. Creo que sí. Sí, ahora sí, perdonad. Muchísimas gracias a Rafael y a Juan. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, por haber querido compartir pues esta parte de vuestra vida, también de esa intimidad del escritor en esta tarde. Para nosotros ya desde la ciudad de Badajoz, una tarde casi ya navideña, con ese alumbrado que ya está en las calles iluminadas. Invitarles a todos los que nos están viendo, invitarlos a que disfruten de la lectura, que disfruten de la cultura, que podamos vernos pronto, muy pronto, entre libros, en actos culturales, que mientras tanto, pues, cuidaros mucho, cuídense mucho, disfruten de la cultura segura, y la ciudad de Badajoz siempre estará aquí con los brazos abiertos, esperando, así que ya os ponemos a hacer deberes, a que sigáis escribiendo, compartiendo vuestras letras, y que dentro de poco, ya digo, que nos podamos ver, nos podamos abrazar y nos podamos disfrutar. Mientras tanto, feliz Navidad, felices lectura, feliz cultura, y aunque aquí no podemos brindar, pero ese chinchín, pues ese chinchín por la cultura y la cultura segura. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta noche. Muchas gracias a Rafael y a Juan de corazón. Vale, gracias a vosotros.